indigna realmente. Es un productor de moda, un hombre detenido por golpear y violar a jóvenes modelos, por lo menos son 6 las que han denunciado. Está condenado, una condena mínima, ahora vamos a hablar de eso, para los hechos que sabemos aberrantes que cometió, pero la sigue hostigando a una de las víctimas desde la cárcel. Es realmente increíble esto. Yo voy a hacer que seas famosa, yo voy a hacer que seas parte de la farándula. Esto es lo que le decía Marcelo Rangueón a un grupo de chicas vulnerables, muchas de ellas menores de edad, para captarlas, llevarlas a su escuela de moda, si es que se podía llamar escuela de moda, con el único propósito, según confirmó la justicia en un juicio oral, de primero de drogarlas y después abusarlas sexualmente. Increíble. Esto el caso es espeluznante, Mariana. Tiempo? Porque son muchos casos, ¿no? Por lo menos de las que se animaron a denunciar, porque sabemos que hay muchas más que no se han animado. Totalmente. Hay 6 testimonios que ahora te voy a contar qué pasó con esos testimonios. Y ahora vamos a leerlos. Y yo les pido a la gente que se quede a escuchar esto porque es escalofriante lo que hacía este tipo. Ahí lo estamos viendo. Que llegó inclusive, es ese hombre, que llegó inclusive a, escuchen esto, a en pleno boliche morderle la oreja a una chica y sacarle un pedazo de oreja. Escuche lo que estamos contando. Una bestia, un animal que ahora está condenado y que en la cárcel amenaza a las víctimas que lo denunciaron. ¿Cómo es esta situación, Marcelo? Es insólito. Yo realmente, hemos hablado tantas veces, ¿no? Sí. Del tema de los celulares en las cárceles y todo, pero no se puede creer que una persona que está condenado, porque está condenado con una sentencia firme, mínima la sentencia, Sí, para 7 años. lo que correspondía, ¿no? Tiene un celular y puede hostigar a las víctimas desde ahí. Es insólito. Es insólito. ¿Cómo funciona esto? ¿O cuál es la historia? Marcelo Rangueón era un productor de moda que tenía una escuela de modelaje para mujeres adultas y también para menores de edad. Que lo que hacía, les enseñaba a modelar, las llevaba a desfiles, las llevaba a presencias en los boliches y empezaba a, digamos, pasarse un poquito de la raya. Las llevaba hasta la casa, algunas las invitaba a dormir a la casa cuando no tenían dónde vivir, porque estamos hablando de chicas vulnerables, a las que le prometía fama, y en una de esas oportunidades se produjo el primer abuso. Una chica que se acercó a su escuela de modelaje, una chica que quería salir adelante, que no tenía familia, que tenía un bebito y no tenía dónde vivir. Él le ofreció prestarle un monoambiente que tenía y cuando la lleva a ese monoambiente le quería cobrar, estamos hablando del año 2018, 60.000 pesos por el alquiler. La chica en ese momento le dice, tengo 40.000, bueno, dame los 40.000 y el resto me lo vas a pagar de otra manera. Y ahí la abusa sexualmente. Y es un detalle, ¿no? Pero no es menor. No le devuelve el dinero, o sea que también está acusado de estafa. Y además la estafa, porque la viola y se queda con el dinero. Mira, acá tenemos, Mariano, algunos de los testimonios. Se tiró encima mío y con su mano me tenía del cuello. Y con sus piernas me apretaba las mías. Yo estaba prácticamente inmovilizada, no podía respirar. Le decía que me suelte y lo trataba de empujar. Luego me bajó la calza, me rompió la remera, me bajó el corpiño. Yo le decía gritando, por favor, no me hagas nada, es mi último día del periodo. Y él me contestó, con más razón, no va a pasar nada. La verdad que Estamos hablando de una bestia, de un animal. La cantidad de pericias que le han hecho a las víctimas, porque obviamente, ¿no? En este tipo de abusos no hay testigos. Entonces es clave lo que declaran las víctimas, cómo lo cuentan los peritajes, ¿no? Y todas coinciden en lo mismo. Ahora, el nivel de violencia que él ejercía, la manipulación, ¿no? Es realmente insólito que le hayan dado tan poco, ¿no? 6 años solamente. 7. Y sobre todo porque hay un montón de abusos comprobados, un modus operandi, ¿no es cierto?, que él articulaba, ¿no? Y que así lograba captar a las chicas. Mirá, entonces es insólito. Con respecto a esto, hay otra de las chicas, Sabrina, que era su pareja en un primer momento y después la abusó ella también y la utilizaba justamente para ir a captar mujeres. O sea, utilizaba a quien era su pareja o quien estaba cerca de él para ir a captar mujeres. Me mandaba a dejar su tarjeta personal en boliches para invitar a más jóvenes a que se sumen a la escuela de modelaje para después hacer lo mismo de siempre. Llevarlas a boliche, drogarlas y abusarlas. Ella estuvo en pareja 7 años, es un testimonio clave porque ella se anima a denunciar y es el testimonio de mayor relevancia, ¿no? Totalmente. Fueron muchos años de violencia sostenida. Bueno, Sabrina es la que cuenta que estando en un boliche, primero que cuando se iban a sacar fotos, por ejemplo, cuenta Sabrina, la pellizcaba en la espalda para que sonría, como para que esté erguida y sonría. La pellizcaba tan fuerte que la hacía doler. Y en uno de esos intercambios en un boliche, ella osa desobedecerlo. Él se acerca como para decirle algo al oído,
le muerde la oreja y le saca un pedazo de oreja, en pleno boliche. Ella termina toda ensangrentada. Y él se niega a llevarla a un hospital. Es una cicatriz que se ve, las otras no se Totalmente. ven, ¿no? Y sin embargo, están ahí, están en el alma de estas chicas, que bueno, que se han animado a contarlo contra todo pronóstico, porque realmente él tenía mucho, y se nota que tenía mucha influencia, ¿no? En Salta, en el Poder Judicial, porque tardaron muchísimo en todo. Le dieron una domiciliaria en vez de la prisión efectiva. Hacía como una especie de gran desfile en Salta, llevaba muchos famosos de acá a Buenos Aires, y tenía también un apoyo provincial bastante importante que luego se fue cayendo. Pero otro dato importante tiene que ver... Donde hay chicas, ¿no? Y hay empresarios, generalmente el apoyo del poder siempre está. Absolutamente. Es así. Y otro dato que es muy interesante, se juntan 6 testimonios, 6 víctimas como esta, que ahora te voy a seguir contando qué es lo que dijeron. Van las 6 víctimas a declarar en el juicio. A él lo terminan condenando por un testimonio. Los otros 5 testimonios, la justicia lo desestima por ahora, porque entiende que como una de esas chicas hizo una publicación en redes sociales, o sea, lo hizo público, las otras 4 que denunciaron con ella se pudieron haber visto contaminadas en su testimonio por esa publicación. Insólito. Es insólito. insólito. Y Y no se conocían entre ellas. Algo más. Hay una relación clara de autoridad, con lo cual, habiendo una relación clara de autoridad entre él y las chicas, tendría que ser de 8 a 20. Y le dieron 6. La máxima Es una era locura. 25. Por eso. La mínima, ¿cuánto era? 3. Sí, O sea, sí. 6 a 15 le dieron la mínima. Le dieron la mínima. La mínima era... Sí, 7 le dieron en realidad, pero Bueno, la mínima era 7. Y le Pero terminaron además, dando eso Martín, por una sola violación, porque los otros 5 lo desestimaron por esa estupidez que acabo de contar. y si no me equivoco, Martín Mariana también lo absolvieron de otros delitos, entre ellos, por unanimidad del mismo tribunal, por la aplicación del principio de la duda de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de otras chicas y, claro, 4 más. O sea, Que de son las esas que- las absolvieron. Que son las que lo fue desestiman. una jueza, ¿no? La que le dio la domiciliaria, el Totalmente. privilegio de la domiciliaria también. Totalmente. Evidentemente claro. es un tipo que cuenta y que ahora inclusive amenaza de la cárcel. A Sabrina, que es la que estuvo en pareja con él, que fue la primera que se ¿Y animó esto a no tiene una denunciar, sanción? le manda solicitudes de Facebook para agregarla Es como amigo acoso. desde la cárcel. No es extorsión, es acoso. Acoso digital. Vamos a hablar con Camila, una de las víctimas, una de las denunciantes. ¿Está conectada Camila? ¿La puedo saludar? Hola Camila, gracias por conectarte Hola, con ¿cómo nosotros. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? gracias. ¿Cómo te sentís cuando escuchás hablar de este hombre? ¿Y qué te pareció esa condena de 7 años después de lo que vos viviste? No, la verdad que a mí me pareció una burla con todo el material que se juntó, tantas chicas, y que éramos más, que en realidad no todas se animaron a seguir con este proceso y a denunciar. Y el tener tantas pruebas y tantas cosas que solo se haya condenado en un primer momento por una sola de nosotras, no se puede creer, y que hoy condenado siga hostigándonos. ¿Cómo fue para vos ese proceso judicial, Camila? El hecho de tener que ir, denunciar, contar, que te crean. ¿Cómo fue eso? Y la verdad que es bastante fuerte porque te tenés que exponer a contar el mismo suceso una y otra vez a diferentes personas, donde te repreguntan y si te confundís en una palabra es como, pero dijiste esto antes o lo otro, como que todo el tiempo estás en tela de juicio. Vos, la y víctima, ¿no? realmente- En vez de ser la Sí. persona que está acusada. Y el escuchar del otro lado lo que se dice, que se inventan un montón de cosas, los ataques, la verdad que es un poco fuerte. ¿Sentiste ataques? ¿Sufriste algún tipo de ataques? No, pero lo que se dice en los medios o en las entrevistas que le hicieron a él, es como hay mucha mentira y se exponen datos y cosas de todas nosotras que no son ciertos. Ujú. Sí, Franco. Camila, ¿cómo fue tu acercamiento al abusador en cuestión? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo lo conociste? Yo no estaba en la academia de modelos ni en esas cuestiones. Lo mío fue porque con una amiga de ese momento fuimos a un boliche y él era amigo de ella y ahí fue donde Ok. yo tuve el primer y único contacto con esta persona. O sea, vos no trabajabas con él. No.
porque había muchas chicas que estaban dentro de su, no sé cómo llamarlo. Agencia, ¿no? Sí, una agencia, Agencia, sí. no sé qué Sí, era lo que una especie de tenía. agencia. Una especie de agencia. Una sí. especie Claro. de agencia. Una especie, sí. muy... Él reclutaba chicas por eso. Claro, para él. Para él. Pero vos, Camila, sin ánimo, por supuesto, de revictimizarte, tenías necesidades económicas. ¿En qué situación estabas? ¿Cómo? Perdón. ¿Tenías necesidades económicas vos en ese momento? ¿En qué situación estabas? Digo, ¿algo de lo que él producía, ofrecía, te tentó? No, yo fui porque una amiga, yo salía con una amiga y ella dijo como va a venir un amigo con nosotras a este boliche. Yo Ok. no, nada más que eso, Nada fue más una que eso. noche que salí y lo crucé porque estaba con ella. Ok. ¿Y cómo era él? ¿Era carismático? ¿Era entrador? ¿Cuál era su manera Es. de...? Sí, Claro, perdón. es. Sí, es porque está preso. Y en pero- 7 años está libre. Sigue Y en siendo- 7 años va a volver a hacer lo mismo, porque nadie nos Sí. garantiza. Menos, que- Mariana, y con aparte buena porque conducta. amenaza. Martín lo sabe, con buena conducta. 5 años se va afuera. 5 años Bueno, se va. En 5 años. Por eso ¿qué? preguntarle cómo, Sí. a ver, cómo era la manera en que se presentaba. ¿Era seductor también? ¿Intentaba de alguna manera ser carismático, traer más chicas a su entorno cuando vos estabas con él en el boliche? Claro, esta amiga se refería a él como el sponsor, de que no, la hacía entrar a lugares gratis, que conseguía tragos gratis, que como nunca pagaba nada, Y como sí. que por ese lado ella trabajaba con él, creo, pero como a mí no me interesaba mucho eso, yo salía con mi amiga nada más, pero sí, pagó la entrada y eso. Camila, ¿en qué año fue la condena? Ay, el juicio fue después de pandemia, así 2021 que me parece. en el 21, sí. Sí. 21, 22, o sea, 22, 23, 24, 25, 26, 4 años, te digo. año que viene. El año que viene está fuera, ¿eh? ¿Qué te hace sentir eso, Camila? ¿Te da miedo? ¿Te hace sentir, no sé, como que quizás todo este periplo, ¿no? Que vienen Ujú. atravesando, denunciar, lograr una condena y todo, para que dentro de poco esta misma persona esté libre y quizás vuelva a atacar a otra chica? Sí, da miedo porque, por ejemplo, cuando él ya estaba preso, a mí me pasaba de, por ejemplo, salir a la calle y ver a una persona con su contextura o algo similar y quedarme paralizada y empezar con ataques de pánico. El estrés Y postraumático, ¿no? O sea, eso que todas tienen en común las víctimas, en este caso sobre todo, pero bueno, es lo más común que suceda. ¿En qué o sea, recién lo decías muy claramente cuando veías a alguien parecido, ¿y en qué otra manifestación de tu vida diaria tenés este estrés postraumático? Digo porque no son cosas que suceden una vez y quedan ahí, ¿no? Un abuso de estas características es algo, es un dolor que te acompaña, es una herida. Sí, quedan, no sé, pesadillas o tenés miedo, o cada vez que salís estás como mucho más alerta en situaciones que capaz no sé si salgo algún día tarde de algún lugar, es como, bueno, tengo que estar pendiente, subirme al auto, poner sí o sí el seguro. Los vínculos, ¿no? Confiar, qué sé yo, tantas Por no cosas. saber si tiene una persona afuera también, porque Dios sí le amenaza desde la cárcel. Tal vez siente que estas chicas son culpables y tiene una persona, un cómplice. No sé, pienso también en la Puede manera pasar, que se manejaba. puede pasar eso y mucho Y más, sí, sobre y- todo y- en una provincia digo, Sí. donde Sí. pasa él, Que hay todos una se impu- una conocen suerte con de impunidad. todo, donde puede pasar cualquier cosa, sinceramente. Y no nos pongamos en el lugar de la otra víctima que está siendo acosada. Vamos a hablar Imagínate- con ella. Imagínate cómo se debe sentir sabiendo que este tipo va a salir. Total. Vamos a hablar con ella en este momento. Está conectada también junto a Camila, Sabrina, que te vemos muy movilizada. Sabrina está junto a Sandra Domén es su abogada. Sabrina, lamento que revivas todo esto, ¿no? Te veo movilizada. ¿Qué fue lo que te angustió escuchar a Camila, revivir todo? ¿Qué te anda pasando con lo que escuchás? Hola, ¿cómo están? Sí, me conmueve mucho escucharla porque es lo mismo que me pasa a mí. Tengo el mismo miedo, el mismo terror de que me pueda hacer algún daño a mí o a mi familia o a alguna de las personas que estamos involucradas en la Sabrina, causa. primero hay que felicitarte porque tu valentía hizo que muchas otras se animen a denunciar. Fuiste la primera, tuviste muchos años con él, fueron 7 años. Mirá, la condena de él es la cantidad de años que estuviste vos con él, ¿no? O sea, parece que vos hubieras vivido la condena antes que él, increíble. ¿Qué te pasa cuando recibís, ahora nos enteramos, este mensaje desde la cárcel? Finalmente se logra una condena y desde ahí te amenaza.
Sí, yo primero quiero aclarar algo que le decía a la doctora recién, que para mí es muy importante aclarar que yo nunca tuve una relación amorosa con él. Ok. Me conocí Mirá. en un momento muy vulnerable de mi vida y yo en ese momento estaba muy sola. Yo escuchaba que recién le preguntaban a Camila si había algún interés económico. Yo en ese momento estaba buscando trabajo y me lo presentaron en el momento justo de mi vida en el que más necesitaba. Él fue la persona más empática, más buena, se convirtió en un gran amigo para mí en ese momento. En cuestión de días ya me había solucionado básicamente la vida, me había dado un trabajo, me había ayudado con el lugar donde yo tenía que justamente mudarme, como te digo, apareció de la noche a la mañana y para mí fue una persona enviada por Dios en ese momento. Yo era muy ingenua, era muy chiquita, tenía 20 años y tenía una beba chiquitita, necesitaba trabajar y bueno, él en ese momento en nuestra ciudad era una persona muy importante que trabajaba con el gobierno, que eran quienes les auspiciaban los desfiles. Él tenía una agencia de modelos que duraba 5 meses y el 5.º mes les entregaban un diploma a las chicas y venía algún artista de Gran Hermano o de algunos de esos ámbitos de famosos. Les entregaban un diploma, que es así como pueden ver en las fotos. Sí. Y bueno, y las chicas entonces, él era el que mejor pagaba a las promotoras en Salta. En ese momento estaba muy de moda ser promotora de eventos y todas querían trabajar con él. Entonces, de repente me dio mucha responsabilidad y me ayudó. Cuando vio que yo estaba ya muy vulnerable, empezó de a poco a apoderarse de mi vida, a alejarme de la gente que tenía alrededor, a rodearme de la gente que lo rodeaba a él, que claramente eran personas que estaban únicamente cerca suyo, porque era una persona que les daba trabajo, que les pagaba bien. Entonces, sí, no es que él, a mí era solamente un abuso, era abuso de todo tipo, abuso económico, maltrato psicológico. Me llegó a golpearme y desmayarme a golpes. Como decía recién uno de los periodistas, que me pellizcaba por la espalda cada vez que yo, obviamente tenía momentos en los que reaccionaba y me defendía, que no era siempre, y creo que era lo peor que podía hacer en esos momentos, hasta que en un momento llegó a anularme. Claro, preferías no defenderte, era peor defenderse. Era una persona extremadamente sumisa y de hecho hay gente que salió de testigo en el juicio contándome situaciones de las cuales yo no me acordaba. Ellos declararon, empatizaron con la causa, porque todo empezó por un descargo que yo hice en Facebook. Yo viví esa situación hasta el 2017. Yo en el 2020 recién recapacito y me doy cuenta de todo lo que me había pasado, como que empecé a sanarme y a intentar contarlo. Intenté acá en Salta contarlo, no me escucharon y nada, me lo guardé. Cuando pienso vi que me seguía años, acosando, ¿no? que volvió a aparecer en mi vida, ahí decidí escribirlo como un impulso. Sinceramente no pensé en ese momento lo que estaba haciendo, necesitaba sacármelo de encima y recibí un mensaje de una chica que, Sabri, acabo de escuchar tu historia y a mí me hizo lo mismo y yo les pedí permiso para tapar su nombre y poder subir su testimonio a las redes, y así otra y otra y otra, y más de 200 personas, hombres, mujeres, escribiéndome, contándome de los abusos, no solamente sexuales, ahora, sino qué fuerte, ¿no? Sabrina, yo te humillaciones. escucho y pienso dos cosas. Primero, ¿cuántos años lleva para una víctima a veces denunciar, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo lleva el hecho de poder sanar y ver con claridad y poder hablar y convocar a otras voces? Eso primero. Y después, o sea, es realmente llamativo que la justicia haya valorado este testimonio en Facebook, no como una prueba, sino como algo que... Va en detrimento de los Claro. testimonios, total. La publicación de Sabrina fue, según dice la justicia, que después hay otros estamentos superiores que ahora dicen que hay que revisar eso porque estuvo mal. No, como Sabrina lo expuso, seguramente de alguna manera contaminó otros testimonios o otros testimonios fueron detrás de ella, entonces no sirven. Claro, pero entonces vos fíjate, no se toman en como cuenta. una víctima prefiere hacerlo en las redes antes que en la justicia. No, es una barbaridad. Sí, de hecho fui juzgada por la misma psicóloga del CIF, diciendo que, como juzgándome de que esa no era la manera correcta de denunciar a una persona, por eso me daban el beneficio de la duda, Dios mío. porque a ella no le pareció la mejor manera.
Mariana, Quizás no lo sea, pero es la manera que pudiste, ¿no? Eso es Una algo locura. que hay que tener en cuenta. no, pero el amedrentamiento que generan posibles víctimas, ¿qué decís? Voy a contar mi historia, me voy a desahogar si tenés esto. Una perito que actúa de Totalmente. esta manera, una jueza de esta manera. Sabrina, yo te quería preguntar, porque son tantos casos, y parece era un modus operandi, ¿había cómplices en la nocturnidad? Digo, gente de los boliches que sabía, cómplices de la política, alguien que no haya salido a la luz. Mira, yo denuncié solamente a Pablo Rangión porque yo viví una experiencia con él. De otras personas yo no puedo hablar porque la verdad que no lo sé. Sí se habló de mucha gente, otras denunciantes nombraron políticos, pero yo de eso no puedo hablar porque sinceramente no quiero meterme en algo que no Sabrina me fue, perdón, corresponde. Yo solamente denuncié a Está Pablo bien. Rangión porque yo viví una situación con él. Exacto. Después Sabrina si había fue- cómplice o no, eso ya la justicia tendrá que investigar. Sabrina, te quiero preguntar, perdón Lu, pero Martín, soy ¿cómo estás? Te quiero preguntar por algo que yo comentaba recién, que fue el episodio de tu oreja, cuando él te muerde la oreja en un boliche. ¿Podrías contarnos cómo fue? Fue en una situación en la cual yo vivía constantemente cada vez que era parte de mi trabajo ir a un boliche con él, no solamente yo, sino 4 o 5 chicas más, porque era el momento en el que nosotras, de cierta forma, captábamos modelos para la agencia, que era en el momento de la noche, que él, ponele, me daba una tarjetita personal, en ese momento se usaba mucho que tenía su nombre, teléfono, mail, dirección, y me decía, mira esa chica que está allá, dale mi tarjeta y decirle que le hacemos 50% en la inscripción. Y mi trabajo era acercarme y ofrecerles trabajo. Esa era toda mi función en la noche. Obviamente después él la citaba y ahí es cuando pasaba todo lo que pasaba, que era cuando drogaba a las chicas y las terminaba abusando sexualmente. Y obviamente ya los testimonios del 2021, él empieza a trabajar con mujeres, creo que en el 2010. En el 2021 todavía, en el momento en el que nosotras los denunciamos, seguían llegando mensajes de chicas que decían que hasta la semana pasada lo había hecho con ellas. Como sucedió con Cami, ya llegó un tiempo en el que ya era muy impune y lo hacía muy libremente, que quizás creyéndose que nunca en la vida nadie se iba a animar, porque lo primero que hacía era amenazar por el supuesto poder político o amiguismo que él tenía en ese momento, que hoy creo que está comprobado de que quiero creer de que eso nunca existió, por eso está condenado y por eso hoy en día está por hacerse un nuevo juicio en el que lo van a volver a condenar por todas las denunciantes a las que nos dieron el beneficio a la duda. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Ojalá se pueda rever este caso porque realmente impacta mucho escuchar los testimonios y sin embargo la justicia con una condena tan baja, ¿no? Tan frágil Sí, además, sí, y porque el si tema- sigue amenazándote desde la cárcel, o sea, se nota que Eso es cosa de justamente. impunidad. Sí, Gracias. sí, y ya tuvo llamados de atención, ya hubieron despidos de personal de la cárcel por haberle facilitado teléfonos, y sin embargo sigue pasando. Yo constantemente siento que más allá de todas las denunciantes, él tiene una obsesión claramente hace muchos años, quizás también el hecho de haber sido la primera persona de la Que cual él jamás denunciaste, esperó claro. que iba a denunciarlo, eso lo enoja mucho, entonces cada vez me ataca más, o sea, él intenta limpiar su nombre y defenderse. Como va Seguro. agotando posibilidades, cada vez escala más. Pero más se van sumando también los testimonios, ¿no? De las chicas. Hace poco lo denunciamos con las chicas, justamente todas, lo volvimos a denunciar por el acoso en redes, y él publicó nuestras denuncias en una de sus cuentas que se creó. Yo no puedo creer que la justicia no sancione. Debería esto. hacerlo. Es algo insólito. Te agradezco mucho, Sabrina, tu testimonio. También a Bueno, Camila les mando un gracias a abrazo ustedes. grande a las dos y a todas las valientes que se animaron. Y realmente espero que haya justicia para ustedes. Les mando un Gracias, beso muy y grande. déjame por favor Sí. un mensaje para todas las mujeres que están pasando por esta situación, que se animen a hablar y contarlo, porque están ayudando a muchas otras que no nos Exacto. pase, y que hablar siempre las va a liberar y las va a sanar por dentro. Gracias. Así que por favor, Muchas gracias, anímense. Sabrina. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Un beso grande.